Bueno, aquí tenemos una, no sé si teoría, comentario, no sé. Vamos a ver qué es esto de la verdadera conspiración de los Tyrell. Hoy vamos a explorar una de las teorías más discutidas dentro del fandom de Canción de Hielo y Fuego. La gran conspiración Tyrell. La hipótesis central de esta teoría es que la estrepitosa caída en desgracia de Cersei Lannister no fue solo fruto de su propia ineptitud, que también, sino el resultado directo de un complot fríamente calculado por los Tyrell, específicamente por Marjorie, la reina de espinas, Olenna, y Loras Tyrell. Esta teoría tiene... No voy a expropiar el especial de 1 hora con la editora, no sea tan cabrón, soy un cerdo decente. muchos giros inesperados, así que vamos paso a paso. Sin embargo, también quiero discutir que la posible gran conspiración Tyrell puede no ser necesariamente una conspiración en sí, sino algo mucho más inteligente, pausado, tradicional y muy acorde con su lema. Y bueno, de momento yo no veo ninguna conspiración, me va a tener que convencer porque Cersei cae en la ruina es porque porque es una incompetente, es una mierda. Cersei es una mierda. Lo interesante de Cersei en los libros, porque eso no se ve en la serie obviamente, es que Cersei es una proyectada. Ve en los demás los defectos que ella tiene. Trata a Robert de borracho y ella es una maldita alcohólica. Trata a su padre de cruel y de malo y ella es la peor de todas. Trata a Tyrion de ciego y de iluso y ella es la primera que cae en esas estupideces. ¿Me entiendes? Entonces eso. Y ella cae en desgracia porque por la tontería de tratar de pagarle las deudas a la fe, acepta que restauren la guerrilla, los cruzados. Y con ese poder militar no tiene capacidad de enfrentarse a ellos y la meten presa. Exactamente, eso mismo, Armen. Cersei es de la clase de persona que cree que si tuviera la oportunidad, ella lo haría bien y pues bueno, pues no. De hecho, Tywin se lo dice en la cara. No desconfío de ti porque seas mujer. Desconfío de ti porque no eres tan lista. Y justamente, no sé si se lo dice antes o después, pero Cersei le dice lo mismo a Tyrion. No eres tan listo como te crees. Proyectada total. De ser fuertes. Pero para entender mi visión, primero tenemos que desglosar y conocer a los Tyrell en su totalidad. Así que, sin hacerles tardar mucho más, démosle play. Yo sé que normalmente suelo hacer un resumen de las historias de las casas antes de hablar de sus teorías. Pero para la estructura de este video creo que es mejor que primero les presente la teoría y después conozcamos un poco mejor a los Tyrell, ya que siento que van a entender muchísimo mejor mis opiniones una vez conozcamos mejor la historia de la casa. Como ya les dije, la hipótesis central de la gran conspiración Tyrell es que la estrepitosa caída en desgracia de Cersei no fue solo fruto de su propia locura, sino un complot calculado por los Tyrell. Pero ¿existe evidencia contundente que respalde esto? Y no, en realidad no pasa eso. No está involucrada con eso porque Marjorie también la mete en presa. Marjorie también la mete en presa a la fe por las acusaciones de Cersei. Pero ese boomerang se le devuelve. No realmente. Pero si leemos con extrema atención los capítulos de Tyrion, Jaime o Cersei, podremos tal vez hacernos una idea o una película de lo que puede haber pasado y que está pasando en la capital. Ah, bueno, y también eso, Raevan. Que Cersei critica a Tyrion por andar de golfas. Y ella es la primera que utiliza el chiquito para salirse con la suya. Interrumpimos esta programación. Sí. La Libertad por ser el patrocinante de este video y ahora sí, continuemos. Procedamos cronológicamente. Antes de la muerte de Tywin Lannister, los Tyrell trabajaban en armonía con él para mejorar su posición e integrar a su familia en el consejo privado. De hecho, Tywin había invitado a Garth Tyrell para ser el consejero de la moneda, lo que por supuesto complació a los Tyrell. Sin embargo, todo cambia tras su muerte. Cuando Mace Tyrell se acerca a Cersei después del funeral, ella es extremadamente ruda con él y cancela de inmediato la invitación a Garth al consejo. En ese instante, Olenna Tyrell se da cuenta de que Cersei pretende dejarlos fuera del poder, por lo que se lleva a Mace y es aquí, en este preciso momento, donde decide que deben eliminar políticamente a Cersei si los Tyrell quieren conservar su parte del pastel. Poco después, Cersei se reúne con Kevan Lannister, quien le dice que sabe todo lo que ocurrió, afirmando que Cersei avergonzó a Mace frente a media corte. Esto es una exageración ya que había muy pocos testigos para escuchar los detalles, pero puede ser una pista sutil de que los Tyrell ya se habían reunido en secreto con Kevan, no porque Kevan estuviera en el complot, sino porque los Tyrell sabían que él sería un gobernante mucho más razonable que Cersei.
Esta parte de la teoría gana fuerza, en mi opinión, por el hecho de que en esta misma conversación con Cersei, Kevan acepta ser la mano de Tommen solo si también es su regente, y Cersei se retira a Roca Casterly. Le explica a Cersei que ese era el plan de Tywin y quizás ver lo que pasó con los Tyrell terminó de convencer a Kevan de que era lo correcto. Según la teoría, Olenna es sumamente astuta y sabe que si los Tyrell intentan tomar el poder por la fuerza, todos los leales a los Lannister y al trono se convertirán en sus enemigos abiertamente. Ellos no buscan el poder absoluto, lo que quieren es asegurar su voz en el consejo y ver al bisnieto de Olenna sentado en el trono de hierro. Básicamente, Cersei debe ser apartada del poder sin que sea obvio que ellos fueron. Y para ello cuentan con los elementos clave: espías. La espía más evidente, a priori, es Taena Merryweather. Taena es una mujer exótica, Sí, verdad que sí. Coño, es que Cersei es más XD Cersei. Cree que está espiando a Marjorie, pero es ella la que está siendo recontraespiada y bueno. Bueno, de hecho, el capítulo que me dio el tic de que coño, es que Cersei es una mierda, es este. Porque claro, ella como que está en el capítulo en introspección diciendo, coño, es que Robert era un pedazo de basura, el tipo solo agarraba lo que quería, me fornicaba cuando le daba la gana y me dejaba toda magullada y bla bla y bla bla y se queja y llora. Y en ese mismo capítulo agarra y le mete el dedo a esta tipa porque le da la gana, porque le provoca. A mí me desesperaron los capítulos de Cersei, pero es que es divertido porque es que las proyectadas son brutales. Pero es que son brutales las proyectadas de Cersei. Y los de Daenerys, bueno. Los de Daenerys estaban duros en Danza de Dragones, pero cuando se va de Meereen, como que la cosa cambia. De Myr, y está casada con Orton Merryweather, vasallo de los Tyrell, pero aún así se gana la simpatía de Cersei porque de las primeras cosas que le dice es que una de sus criadas es una espía de Marjorie. Esto, que no sabemos siquiera que sea cierto, la hace congeniar con la reina, y con un par de comentarios y halagos hace que Cersei se olvide de que ella también podría ser otra espía. Taena se convierte en confidente y acompañante, comenzando a manipular sus acciones. Tanto ella como su marido Orton entran en el círculo de mayor confianza de Cersei. Tal es el vínculo que empieza a compartir sus supuestos secretos íntimos y los de los Tyrell con Cersei, esperando a que ésta también revele alguno con una copa de más. De hecho, ella es la que le señala a todos los tipos que tiene. Bueno, yo creo que sí era, que no era espía. Yo sí creo que no era espía, sino que se fue con el perro que más ladraba. ¿Me entiendes? Porque ella es la que le dice cuáles son los que tiene que señalar Cersei para meterlas presas. Por infidelidades y eso. Y claro, ¿qué es lo que pasa en el momento mismo en que meten presa a Cersei? Bueno, se desaparece esa mujer. El objetivo es simple: descubrir un crimen de alta traición, como el incesto con Jaime, o en su defecto, hacer que Cersei caiga en una trampa tendida por ella misma. Coño, como tener dos hijas con bautistas, dos hijas bautistas. Buah, duro eso, duro eso. Algo muy interesante que le revela Taena es que Olenna Tyrell suele llevar con ella un cofre de monedas de oro de la casa Gardener, que datan de antes de la conquista, y paga con ellas a los comerciantes desprevenidos. Es muy curioso que solo Qyburn, Rogan, es decir, Varys, y Cersei sepan que en las mazmorras se encontró una moneda Gardener vinculada con la fuga de Tyrion. Esta revelación de Taena alimenta aún más la paranoia de Cersei al creer que los Tyrell apoyaron a Tyrion. Pero Taena no para ahí. También le deja saber a Cersei que los gemelos Redwyne se han enamorado de Marjorie y que se pelean por unirse a la Guardia Real. Esto motiva a Cersei a tramar un plan para que Marjorie caiga por infidelidad, por lo que decide llamar a su matón de confianza, Osney Kettleback, para que seduzca a Marjorie y así acusarla de alta traición. Taena se ausenta del cuarto cuando viene Osney, pero es consciente del encuentro entre los dos y claramente puede sumar 2 más 2 cuando Cersei le pide que informe a Marjorie que tiene un admirador secreto. Realmente es muy obvio que Taena habrá ido con la noticia a los Tyrell. Es por esto que cuando más adelante Osney intenta, de manera torpe, acercarse a Marjorie para estar a solas con ella, Marjorie juega con él haciéndole creer que está a punto de caer. Mientras se encuentra en el camino a visitar al No, pero la meten presa, así que no fue tan mentira, pues. O sea, si hubiera sido así, la compilación hubiera sido todo lo... Septón Supremo, Cersei cuestiona a Taena acerca de la virginidad de Marjorie. Taena le insinúa que el himen de Marjorie debe estar roto por su noche de bodas con Renly, por montar a caballo, o incluso por su hermano Loras, quien según Taena adora a su hermana. Al mismo tiempo le deja caer el chisme de que el gran maestre Pycelle visita a Marjorie por las noches. Todo esto, según la teoría, es carnada para que Cersei actúe de forma impulsiva y ataque la castidad de Marjorie. Pero Cersei siempre supera las expectativas.
por lo que decide permitir que la fe militante vuelva a estar armada a cambio de que el nuevo Septón le dé la bendición a Tommen y que también perdone la deuda de la corona. Es muy divertido verla felicitándose por lo ingeniosa que es y minimizando todos los riesgos que conlleva para sí misma. En este punto de la teoría, los Tyrell ya saben, gracias a Taena, que Cersei ha tenido la insensatez de armar a la fe y continúan esperando que Taena le saque algo que pueda ser usado en su contra. Pero este complot tiene un riesgo. Si Cersei es juzgada, podría exigir un juicio por combate, y el mejor caballero disponible en la Guardia Real es Ser Loras Tyrell. Por supuesto que ellos no quieren arriesgar la vida de Loras defendiendo a Cersei, ni liberarla en el caso de que Loras sea vencedor. Pero la oportunidad perfecta surge cuando los hombres de Euron atacan el dominio. Curiosamente, son los mensajeros de Marjorie quienes despiertan al consejo en mitad de la noche. Ellos controlaban la información. Y si bien casi todos los miembros del consejo estaban adormilados, Cersei nota que Aurain Marès y Loras Tyrell están completamente alertas. Obviamente, los Tyrell quieren enviar sus fuerzas a defender su tierra, pero la flota de los Redwyne está ocupada en Bastión de Tormentas y en Rocadragón. El ejército de Mace Tyrell está sitiando Bastión de Tormentas y el ejército de Lord Tarly está aún más lejos del dominio. Cersei se niega rotundamente a que los Tyrell abandonen sus posiciones, y aquí sería cuando Loras, Orton y Marjorie manipulan a Cersei para que prometa liberar la flota de los Redwyne cuando caiga Rocadragón. Según la teoría, esto logra 3 cosas para los Tyrell. Pone la armada real bajo el mando de Loras, les permite defender sus tierras y saca a Loras de desembarco del rey, dejándolo a salvo de ser el campeón de Cersei. Bueno, pero entonces eso querría decir que es mentira que Loras Tyrell está herido, porque en el asedio de Rocadragón él sale herido de muerte. Tendría que ser eso entonces mentira. Cersei le cuenta a Marjorie lo sucedido con su hermano. La verdad es que pareciera que ésta lo toma con dolor y sorpresa, tanto que por primera vez se resbala su máscara de cortesía y echa a Cersei de la estancia. Pero también es cierto que los Tyrell deben ser excelentes actores para desempeñar su papel con tanta clase como lo han hecho. Pero igualmente la información es sospechosa porque encaja demasiado bien con lo que se... Dale, Josecito, descansa, bro. Ya nosotros también nos vamos. Ya van a ser las 2 de la mañana, bro. No. Cersei desea escuchar de Aurain. Y la sonrisa maliciosa de este cuando Cersei le dice que irá en persona a contarle a Marjorie es muy sospechosa. Pero si el informe fuese falso, ¿por qué Marès se aliaría con los Tyrell para engañar a Cersei? Es cierto que no es leal a la corona de ninguna manera. Y que Bueno, pero además, Aurain Marès se aprovecha de la situación y ya, pues. Se aprovecha y listo. O sea, no vale la pena meter todo esto en una conspiración. Ya mucha conspiración sería que... Loras estuviera vivo, no estuviera herido después de la batalla. Además, Aurain Marès se va después de que meten presa a Cersei, porque era uno de los jalabola de ella. Era un hombre de ella. Primera vez que Cersei lo ve, él estaba compartiendo una copa con Elinor Tyrell. Pero involucrarse de una manera tan directa parece insensato, a menos de que su plan siempre hubiese sido robar la flota real, y no se le hubiese ocurrido meramente cuando Cersei cayó en desgracia. Esta es la única manera de que yo verdaderamente crea que Aurain formó parte de un complot para desestabilizar a Cersei, y todo comienza con los avistamientos de dragones que él mismo reporta. Como un Velaryon de sangre, Aurain sin duda le dio mucha más importancia a estos informes, y esto me hace pensar que posiblemente planee formar parte de la flota de Daenerys en el futuro, pero que mientras tanto se haya dedicado a la piratería. La descripción de ese nuevo rey pirata en los peldaños de piedra sin duda se asemeja bastante a la descripción de los buques robados y del propio Aurain. Sea como piedra, sin duda... ¡Oh! En un capítulo... Se asemeja bastante a la descripción de los... Sí, por eso. Entonces el tipo solo aprovechó el book. Auron ya aprovechó el book. De hecho, desde el principio se notaba cuál iba a ser su trama. Sabía que Cersei le gustaba. Bueno, que él le gustaba a Cersei. Entonces aprovechó eso para sacarle los barcos. Buques robados y del propio Aurain. Sea como sea, después de un tiempo, la caída de Rocadragón y del estado de gravedad de Loras Tyrell ya es de conocimiento público en la capital. Pero curiosamente no parece serlo en el resto del reino. Según parecen los libros, aparentemente Rocadragón fue tomada por las fuerzas Tyrell antes de la caída de Aguas Dulces a manos de Jaime. Pero cuando Randa Royce le menciona a Sansa la caída de Aguas Dulces, no solo no menciona la caída de Rocadragón, sino que por el contrario, aclara que tanto Bastión de Tormentas como Rocadragón siguen perteneciendo a Stannis. Si Rocadragón realmente cayó, ¿por qué difunden las noticias de Aguas Dulces, pero no las suyas? Y es que ni siquiera Littlefinger parece tener información acerca de este castillo. Y esconderle la información a Sansa también carece de sentido. Una opción difícil, pero la única que puedo cavilar para esto, es que Loras Tyrell pactó con los Redwyne y con otros hombres leales. Recordemos que los Redwyne no solo son vasallos que han demostrado ser leales, sino que son también familia de Olenna.
para mantener el sitio, pero él poder tomar parte de la flota y los hombres para acudir en ayuda del dominio. Sabemos por el propio Oberyn que cuando él estaba partiendo a la capital, los Redwyne ya estaban preparando todo para partir. La razón por la que no se sabe nada de Loras Tyrell, más que los reportes de que sigue gravemente herido, serían meras tapaderas para evitar que alguien reclame su presencia en la capital mientras él, de incógnito, lucha contra los hombres de hierro. Pero mentir con algo tan gigantesco como la captura de Rocadragón no tiene sentido, es demasiado difícil. Bueno, él tomó nido del grifo, el joven Griff toma el nido del grifo ya al final de Danza. Lo nuevo es Bastión de Tormentas y no se van a soltar una batalla super ultra recontra épica, siendo que Connington lo más probable es que haga una alianza también, una alianza con los Tyrell. Que la verdad no se conozca. La información corre, los hombres hablan y en poco tiempo se sabría que la captura ha sido una mentira y que todo lo relatado ha sido una farsa. Entonces, ¿cómo deja eso a los Tyrell? Cersei sabe que los Redwyne han cesado el sitio y la propia Marjorie lleva semanas rezando por la salud de su hermano. Ellos quedarían como mentirosos y traidores a su deber con la corona. Y si bien me gusta esta dirección de la teoría, realmente es muy difícil que sea real, ya que es poco creíble que se pueda mantener tal mentira en pie por tanto tiempo, y también es poco creíble que los Tyrell se arriesguen de esa manera. En mi opinión, lo más creíble es que haya algo de mentira y algo de verdad en el informe. Rocadragón en efecto ha caído y Loras en efecto sufrió lesiones, pero no tan graves. Probablemente haya sufrido las suficientes como para que más hombres... Bueno, verdad que sí, verdad que sí. Es que claro, bueno, pero da igual. Podría aliarse con ambos, ¿no? Con los Tyrell y con los Martell. Lo que pasa es que esos dos son enemigos jurados, entonces sí. Está un poquito complicado eso, sí. Ese escenario está un poquito difícil. Den fe de que sí estuvo herido, pero no tantas como para recuperarse rápido. Oberyn no especifica cuánto tiempo estuvo luego de la caída del castillo antes de partir y poder viajar con los Redwyne de incógnito para poder expulsar a los hombres de hierro de sus tierras, mientras mantiene su incapacidad en el caso de que Cersei lo requiera. Si bien la teoría señala que los Tyrell aprovechan el supuesto estado de Loras para investigar Rocadragón en busca de tesoros antiguos Targaryen que puedan usar a su favor, no hay ni la menor pista de que exista un interés por parte de esta casa en poseer conocimientos de este tipo. Los Tyrell están desesperados por las graves incursiones de Euron en su territorio. No creo que vayan a perder tiempo jugando al tesoro perdido. Pero siguiendo con la teoría, el día de la doncella, Cersei ordena a Osney Kettleback a confesar su falsa traición con Marjorie ante el Septón Supremo. Ese mismo día, Marjorie y sus primas son arrestadas cuando llegan al septo, y según la teoría, el Gorrión Supremo ordena que examinen a Marjorie y la encuentran intacta, es decir, virgen. Al ver que Marjorie es pura, se da cuenta de que Osney está mintiendo y lo manda a torturar. De esta manera, Osney confiesa la verdad absoluta, que Osney está intacta, es decir, el Gorrión Supremo ordena que examinen a Marjorie y la encuentran intacta, es decir, virgen. Al ver que Marjorie es pura... No me acordaba de esa parte del libro, Se da cuenta de que Osney está mintiendo y lo manda a torturar. De esta manera, Osney confiesa la verdad absoluta, que nunca tocó a Marjorie, que Cersei le mandó a mentir, y además confiesa que se acostó con la propia Cersei y que ella también ordenó el asesinato del anterior Septón Supremo. El Gorrión Supremo ahora tiene los crímenes de Cersei, pero por supuesto no puede entrar a la fortaleza para arrestarla, así que usa a Marjorie como cebo. Hace correr el rumor de que Marjorie está arrestada por cargos de adulterio y Cersei, saboreando su supuesta victoria, corre felizmente al gran septo de Baelor para presenciar la caída de su rival, solo para caer en la trampa y ser arrastrada ella misma. Pero antes de esto, en el camino, Taena y Cersei conversan sobre el hecho de que Marjorie necesitará que uno de los guardias del rey la defienda en un juicio por combate, estableciendo que tanto Cersei como Marjorie están limitadas a Blount y Trant cuando sean juzgadas. De esta manera, Marjorie, Taena y el Septón Supremo manipulan a Cersei para que establezca las condiciones de su propio arresto. Esto explicaría también por qué Marjorie fue liberada con tanta facilidad, aunque creo también que los enormes argumentos de Randyll Tarly cuando llegó con su ejército ayudaron. Y también explica que el propio Gorrión Supremo acepte que las acusaciones en su contra casi no tienen ningún apoyo. Así pues, los pecados de Cersei quedan al descubierto tras la tortura de Osney, pero si bien es cierto que no sabemos a ciencia cierta nada de la virtud de Marjorie, lo más probable para mí es que Renly sí haya intentado buscar consolidar su matrimonio y su alianza dejándola embarazada. Y aunque esto no fuese así, una muchacha que ama tanto cabalgar como ella, lo más probable es que sí haya roto su himen de esa manera. Pero lo cierto es que el Septón Supremo no tiene motivos lógicos para mentirle a Cersei sobre la virginidad de Marjorie. Si el plan fuera proteger a la joven reina, la estrategia más directa habría sido declarar... Pero el Gorrión es el que le dice que Marjorie sigue siendo virgen, ¿en serio?
la Virgen de inmediato para desarmar las acusaciones de Cersei antes de que la tomaran por la fuerza. Y como mínimo, si querían usar a Margaery como carnada, podrían haberla retenido sin más, sin dar una explicación adicional que pudiera dañar su imagen. Más aún si esta información fuese falsa. En mi opinión, el Gorrión Supremo actúa por fanatismo religioso y por el deseo de someter el poder de la corona ante los dioses, por lo que simplemente comunicó el resultado real del examen. De igual forma, el resultado es el mismo. La conclusión momentánea de los eventos es muy satisfactoria para los Tyrell. Cersei termina siendo humillada a expiar sus pecados al caminar desnuda hasta la Fortaleza Roja, lo que la deja aparentemente acabada políticamente, y Margaery se encuentra a salvo, con un caso extremadamente débil en su contra, el cual será fácilmente desechado en el juicio. Los Tyrell, o quien haya sido, habrían logrado terminar el conflicto y eliminar a la verdadera amenaza para la paz y la concordia en el gobierno del reino, Cersei Lannister. Con la regencia de Kevan, la colaboración respetuosa entre ambas casas y la naturaleza afable de Tommen, todo pintaba que su gobierno estaba bien encaminado para durar años. Y de hecho, esta es la razón por la cual Varys asesina a Kevan al final del quinto libro. Varys sabe que sin él, Cersei perderá el control y se irá con todo contra los Tyrell y viceversa. La paz entre ambos bandos es imposible con Cersei a la cabeza y Aegon necesita caos para que su causa gane apoyo. Y no sé si lo han pensado, pero esto nos indica que Varys siempre ha estado allí, pendiente de que el caos sea el mayor posible para las aspiraciones de su pretendiente favorito. Todo lo que sea división e intriga ha estado pasando directamente por él. Claro, es que ese era el plan. Ya desde el primer libro dice, coño, la cosa se puede poner peluda de repente por esto de Tyrion, que lo metieron preso. Pero es demasiado pronto todavía. Necesitamos más tiempo. Él siempre ha estado claro. Él ya desde los tiempos de Robert quería de ponerlo. Lo que nos lleva a Taena Merryweather. Taena ha sido una espía eficiente para los Tyrell, suministrándoles todos los desvaríos de Cersei, no tengo duda. Pero dudo mucho que Taena sea tan leal a los Tyrell como piensa la conspiración. El comportamiento de Taena Merryweather es muy sospechoso porque no tiene motivos para alimentar la paranoia de Cersei en contra de su propia casa, como ocurre en el caso de la moneda de oro de la dinastía Gardener, pero aún así lo hace. Posicionar más aún a los Tyrell como parte de una conspiración no les beneficia en lo absoluto. Al darle a Cersei No, pero eso es cosa de Varys. Eso es cosa de Varys. Confirmación que necesita para validar su sospecha, Taena está jugando a favor de la trampa de Varys y perjudicando activamente a la alianza que se supone debería proteger. Otra cosa que Cersei no necesitaba saber era que Pycelle estaba llevando a Margaery té de la luna. Si bien es común como abortivo, este té tiene también otros usos y Margaery podría haberlo estado pidiendo también para alguien más, como su prima Elinor, que es bien sabido que es tremenda coqueta. Al cuestionar a Pycelle, Cersei ni siquiera le permite terminar de explicar para qué quería Margaery el té de la luna, porque ella ya estaba decidida a entender lo que le diera la gana. Por otro lado, acusar a la criada de Cersei, Cenel, de estarla espiando para Margaery fue tan cruel y bajo que me cuesta creer que una espía Tyrell necesite condenar a alguien a muerte para intentar conseguir algunos secretos. No parece el modus operandi de los Tyrell, pero seguramente sí es el de Varys. Y para entender cómo es Varys realmente, por favor, vayan a su video dedicado. Su origen en Myr también facilita su vinculación con las redes de espionaje de las ciudades libres que Varys domina, y el hecho de que Taena huya de Desembarco del Rey inmediatamente después del arresto de Cersei, en lugar de quedarse a consolidar y celebrar una supuesta victoria de los Tyrell, también demuestra que su misión era sembrar el caos para ambos bandos y retirarse una vez que el conflicto interno entre las dos grandes casas se vuelve irreversible. Y esta, chicos, es la gran conspiración Tyrell. Pero para darle sentido y también sacar nuestras propias conclusiones, tenemos que conocer más sobre la historia de la casa Tyrell. A diferencia de la mayoría de las grandes casas de Poniente, los Tyrell nunca gobernaron como reyes. Su linaje, si bien es antiguo, viene originalmente de ser los mayordomos de la casa Gardener, los antiguos reyes del dominio. Ser Alester Tyrell, el fundador de la casa, fue un caballero ándalo y aventurero que demostró tal destreza con las armas que fue nombrado campeón y escudo jurado del rey Wayne V Gardener, el último de los tres reyes sabios. Uno de sus hijos, Garrett, tenía una inclinación académica y prefirió servir como mayordomo real. Garrett y su hijo Leo desempeñaron sus funciones de forma tan eficiente que los Gardener convirtieron el cargo de alto mayordomo en un título hereditario. Es de Garrett de quien descienden los Tyrell actuales. Y si bien fueron solo mayordomos por siglos, los Tyrell supieron lo que era combatir, gobernar y servir a sus señores. Durante la minoría de edad del rey Garland VI Gardener, un miembro de la casa Tyrell llegó a gobernar el dominio en su nombre como regente. Más adelante, cuando las casas Manderley y Pyke instigaron una guerra civil para que sus respectivas esposas, ambas hijas del anciano rey Garth Gardener, sucedieran como reinas del dominio, Ser Osmond Tyrell, el alto mayordomo, lideró una alianza de 40 casas para aplastar a los rebeldes. Ser
Ser Osmond recuperó las ruinas de Alto Jardín, que había sido saqueado por un rey dorniense y sus asaltantes, y colocó a un primo segundo del fallecido Garth en el nuevo trono como el rey Mern VI Gardener. Apoyándose en el consejo de Ser Osmond, luego del hijo de este, Ser Robert Tyrell, y finalmente del hijo de Robert, Loren Tyrell, el rey Mern VI gobernó con éxito sus tierras, reconstruyendo Alto Jardín y restaurando el poder del dominio y de la casa Gardener. Mern VI de hecho quedó tan complacido con sus servicios que entregó a Ser Robert la mano de su hija menor en matrimonio. Este fue el primer matrimonio entre ambas casas, al que siguieron 9 uniones más a lo largo de los siglos. Es bien sabido que los Tyrell sirvieron con lealtad a los Gardener durante toda su historia, hasta que llegó... Oye, esto me recuerda mucho a la casa carolingia, que empezó siendo... No, carolingia no. No, sí, carolingia. Los carolingios, sí. Que empezaron siendo mayordomos de los merovingios. Y terminó con Carlos Martel y con... Bueno, mira, Carlos Martel, Martel Tyrell. Y con Carlomagno. Llegaron los dragones. Tras la derrota y muerte del rey Mern IX y toda su estirpe en el campo de fuego durante la conquista de Aegon, Harlan Tyrell, el alto mayordomo hereditario de Alto Jardín, rindió el castillo ante Aegon el Conquistador. Y no por cobardía, sino que era obvio que ya no había nada más que hacer. Como recompensa, Aegon le otorgó la fortaleza junto con el dominio de la región como señor supremo del Mander. En su nuevo rol como guardianes del sur, los Tyrell lucharon frecuentemente contra los dornienses, quienes se mantenían independientes, y el propio Harlan desapareció posteriormente en las arenas dornienses durante la Primera Guerra Dorniense. Durante siglos, los Tyrell fueron tan leales a los Targaryen como otrora lo fueron hacia los Gardener, por lo que no extraña que en la rebelión de Robert, la casa Tyrell se mantuviera leal al rey Aerys II Targaryen. Las fuerzas del dominio lograron la victoria contra Robert Baratheon en la batalla de Ashford bajo el mando de Randyll Tarly, y posteriormente, Mace Tyrell procedió a sitiar Bastión de Tormentas durante casi un año, hasta que finalmente dobló la rodilla ante Eddard Stark después de que el rey Aerys fuera asesinado. Conocer la historia de los Tyrell puede hacernos cambiar por completo cómo vemos lo que está sucediendo y cómo están actuando en Desembarco del Rey. No vienen de un linaje de reyes conquistadores ni de traidores advenedizos, como los Frey. Fueron mayordomos eficientes y leales durante siglos, primero con los Gardener y luego con los Targaryen. Son inteligentes, capaces y unos grandes... Precisamente, Carlos Martel aún era mayordomo. Fue su hijo el primero en convertirse en rey. Sí, bueno, también es cierto. aliados porque no buscan el camino fácil ni arman complots porque sí. Simplemente saben usar el sistema y los recursos que tienen mejor que muchos. Con la muerte de Renly, los Tyrell tenían que aliarse nuevamente con la corona, siendo la única vez en su historia que han traicionado sus votos, pero no eran capaces de dejar a Margaery con un monstruo como Joffrey, así que se deshicieron de él para protegerla y para poner en el trono a Tommen. La triste realidad de todo este complot es que los Tyrell habrían casi seguro trabajado pacíficamente y lealmente con los Lannister si no hubiese sido por Cersei. Si ella no les hubiese dejado claro después de la muerte de su padre que la coexistencia pacífica era imposible y que quería destruirlos a toda costa, dudo muchísimo que los Tyrell hubiesen siquiera pensado en deshacerse de ella. En mi opinión, por parte de los Tyrell no existe tanto una gran, misteriosa y secreta conspiración como sí existe en el norte. Los Tyrell no planearon minuciosamente la caída de Cersei ni controlaban al Septón Supremo. Lo que hicieron fue estar bien informados gracias a su enorme red de parientes, proteger a su familia y dejar que la propia paranoia e incompetencia de Cersei hiciera todo el trabajo sucio. Si lo ven de esta manera, los Tyrell actuaron básicamente como Peter Baelish, quien también esperaba que Cersei arruinase todo, pero incluso a él también le sorprendió lo rápida que fue. Cuando ella cometió el error de rearmar a la fe militante para atacar a Margaery, terminó cavando su propia tumba. Los Tyrell no tuvieron que inventar un complot retorcido, solo tuvieron que estar atentos, cuidaron a los suyos y crecieron fuertes mientras sus enemigos se destruían solos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero entonces no hay una conspiración ni nada como eso, a no ser que sea cierto que Loras fingió estar herido. Si Loras no finge estar herido, entonces no hay nada. Entonces no hay nada. Hasta el final de La Gran Conspiración Tyrell. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Ya claramente conocen las mías, pero estoy demasiado abierta al debate con esta conspiración. Creo que los Tyrell son una casa bastante capaz de hundirte si te metes con ellos, pero que por las buenas son cool. No te buscarían problemas. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que si les gustó denle like, suscríbanse y compártanlo con alguien más que también lo pueda disfrutar. Ya los escuché con el video de Arthur Dayne, no se preocupen muchachos, ese ya está en desarrollo, lo van a tener. Muchísimas gracias como siempre a mis Patreons, a los miembros del canal y por supuesto si ustedes quieren apoyar un poco más a lo que hacemos aquí, pueden unirse sin ningún problema o también darnos un super gracias en este video o en cualquier otro que les guste especialmente. Los Tyrell son Alfred, en efecto, son Alfred. Iba a decir otra cosa.
pero no me acuerdo qué era. Uf, duro. Iba a decir algo, me quedé ahí pensando y dije, ay, voy a decir algo, pero no me acuerdo. Ah, sí, lo del león acaba de morir y un cachorro se atreve a amenazar. Bueno, sí, frases epicardas para que soltaban unos factores toda esta gente. Ah, sí, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Yo lo que quiero ver es lo que va a ser. Se llama Willas, ¿no? El hijo mayor de... El hermano mayor de Marjorie. El mayor de todos, el que tiene la pata mala. Yo quiero ver lo que va a hacer. El tipo tiene que hacer algo súper epicardo. Me lo llevan presentando 3 libros y quiero ver que hace algo perrón. No olvide navegar sin censura ni limitaciones haciendo clic en el enlace de la descripción para así poder llevarse CyberGhost VPN por un 83% de descuento. Es decir, pagando